Buen día. Buen día. Una vez más tengo el gusto de estar con ustedes en este Facebook Live e Instagram Live para hablarles de temas legales de interés, temas legales de interés general. Bien, mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, soy abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello en temas de derecho constitucional, derechos humanos y ambiente y derechos humanos. Soy especialista en derecho ambiental por la Universidad de Estrasburgo en Francia y especialista en derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Soy autor del libro Conceptualización del derecho al ambiente en derecho constitucional comparado, que tiene que ver con la temática de hoy, ambiente y derechos humanos. Pero nos vamos a centrar para revisar esta relación en una opinión consultiva emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, número OC-23/17, del 15 de noviembre de 2017. Recordemos que una opinión consultiva es una facultad que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos de interpretar qué entendimiento se le debe dar a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a petición de algunos de los estados miembros del Pacto de San José de Costa Rica, o de la OEA, o de las instituciones de la OEA, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, secretario general de la OEA, etc. Bien, en esa ocasión, en la cual el Estado colombiano se dirigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se planteó una consulta acerca de qué interpretación se le debía dar a la palabra jurisdicción dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a los fines de determinar el alcance de la obligación del Estado de proteger a los derechos humanos, y ello en vinculación con la obligación de derecho internacional de proteger el ambiente y la vinculación entre la protección del ambiente y el disfrute efectivo de los derechos humanos. Hay que decir que una vez que se plantea una consulta de este tipo a la Corte Interamericana, se abre un procedimiento en el cual se da noticia de ello a todos los estados miembros de la OEA, no solo del Pacto de San José de Costa Rica, y se da noticia al público en general, de forma tal que para esta oportunidad participaron dentro del procedimiento numerosos estados del continente americano, pero también muchísimas universidades, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, personalidades individuales, incluso del continente europeo. El gran ausente fue Venezuela. Perdón. Alguien dirá, ¿por qué tendría que intervenir Venezuela si ella, perdone, si ella denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por tanto se retiró del sistema interamericano? Pero cuidado. Por un lado, no podemos entrar ahora perdón, a discutir el tema de esa denuncia. Solo puedo decir que yo lo traté en un artículo que se publicó en la revista venezolana de Derecho Público, donde demuestro argumentativamente la inconstitucionalidad de la actuación del Estado venezolano al haber denunciado y por tanto pretendido salirse sin ninguna consulta al pueblo, no obstante ser un tema de altísimo interés nacional, del sistema interamericano de derechos humanos, pretendiendo entonces dejar a los venezolanos, a todos los residentes en Venezuela, mejor dicho,
fuera del sistema de protección de los derechos humanos más importante de todo el continente americano. Bien, esta consulta, bueno, por otro lado, es importante destacar que la intervención de Venezuela habría sido importante también por otra línea, y es porque esta consulta planteada por Colombia tenía que ver con un tratado en particular que es la Convención de Cartagena para la protección de la cuenca del Gran Caribe, tratado del cual forma parte Venezuela. Y Venezuela es un país que tiene cerca de 3.000 kilómetros lineales sobre el Mar Caribe. Y no solamente eso, sino que la mayor parte de su población, como lo sabemos, está sobre la banda norte costera. Es decir, que Venezuela es un país esencialmente caribeño. Y cualquier cosa que ataña al Mar Caribe tiene que ser de la importancia de Venezuela. Por supuesto, las interpretaciones que hace la Corte Interamericana no solamente son vinculantes, no para un caso específico, puesto que no se trata de un tema contencioso, sino un tema interpretativo, pero es obvio que cualquier circunstancia contenciosa que se pudiese presentar en el futuro ante la Corte Interamericana, ella iba a aplicar a la hora de decidir esos casos la doctrina que se deriva de estas opiniones consultivas. Además, estas opiniones consultivas, si bien atañen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no debemos olvidar que se trata de derechos humanos, es decir, de valores universales, valores que pertenecen a toda la humanidad en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que las interpretaciones acerca del alcance y el contenido esencial de los derechos humanos que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos van completamente en la misma línea que las que hace a su vez la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos, otros sistemas regionales de derechos humanos y por supuesto también todas las organizaciones del sistema de Naciones Unidas. De forma tal que Venezuela por ninguna parte podía escapar a su interés en participar acá. Por supuesto, el gobierno venezolano no tiene ningún interés en participar en temas en donde su política pueda ser vista con lupa desde la perspectiva de la protección de la libertad de las personas. Bien. El tema tenía que ver con que Colombia se preocupa por la ejecución de obras, de proyectos y obras importantísimas de infraestructura que, en la zona del Gran Caribe que pueden afectar a las poblaciones isleñas y a las poblaciones costeras. Particularmente por afectación del ambiente en el cual las mismas residen y, en consecuencia, también por la violación de los derechos humanos que de allí provienen y determinar cuál es la responsabilidad del Estado en cuanto a que estas cosas ocurran bajo su jurisdicción, y vamos entonces a entender, según la Corte Interamericana, que vamos a comprender acá por jurisdicción. Bien, la consulta plantea que una persona fuera del territorio de un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos a suponer Colombia, Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y una persona, no importa si es colombiana o no, se encuentra residiendo o se encuentra por cualquier otro motivo en otro territorio, es decir, un espacio extraterritorial a Colombia, pero siempre dentro de la cuenca del Caribe. Vamos a suponer que se encuentra en Aruba, o que se encuentra en Martinica, o se encuentra en República Dominicana, etc. Ok. Entonces, una persona se encuentra fuera del territorio de un Estado parte de la Convención, pero está sujeta a ese Estado parte en cuyo territorio ella no se encuentra, insisto, de la perspectiva de la tutela internacional de los derechos humanos como obligación de todos los estados, siempre y cuando, uno, la persona reside o se encuentra en una zona delimitada por el régimen convencional de protección ambiental. En este caso, se encuentra en el Gran Caribe. Pero cuidado, eso pudiera ser perfectamente aplicable también como concepto al Pacto Amazónico, al Tratado Amazónico, pues. O también incluso
por lo que respecta a la cuenca del lago de Maracaibo. Y aquí voy a poner un ejemplo muy concreto en el cual Venezuela o los residentes en Venezuela son víctimas de situaciones que ocurren bajo mandato del Estado colombiano. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, no sé en este momento exactamente, pero hasta hace un tiempo, el municipio de Cúcuta vertía o hacía verter sin ningún tratamiento previo sus aguas residuales en ríos afluentes de la cuenca del lago de Maracaibo, que terminaban desembocando en el lago con toda su carga contaminante, generando, por supuesto, efectos contrarios a la salvaguarda del ambiente y en consecuencia de las personas dependientes de la pureza, llamémoslo así, de ese ambiente. Es decir, se trata de personas que viviendo, por ejemplo, en las riberas del lago de Maracaibo, se encuentran, fíjense ustedes, bajo la jurisdicción del Estado colombiano, desde la perspectiva de que por jurisdicción no vamos a entender, en derechos humanos, insisto, no vamos a entender, y en protección al ambiente tampoco, no vamos a entender el territorio del Estado, sino tanto el territorio del Estado como cualquier otro espacio sobre el cual exista la posibilidad de ejercer control o de alguna manera generar consecuencias negativas para el ambiente y las personas. Ese es el supuesto que se ve muy claro en relación a territorio colombiano y residentes ribereños del lago de Maracaibo en Venezuela. Pero ese supuesto también se da cuando hay actuaciones que se llevan a cabo en Venezuela y que generan contaminación hacia el Mar Caribe, vía atmosférica o vía marítima, generando daños más allá de las fronteras venezolanas en el norte, porque Venezuela está aguas arriba del Mar Caribe, si la cuenca del Caribe va hacia el norte. Bien, teniendo más o menos claros esa idea, otro requisito, que el convenio de protección ambiental prevé un área de jurisdicción funcional donde es necesario generar políticas de protección al ambiente, políticas comunes, bueno, políticas individuales, pero de interés común para la protección del ambiente respectivo, que en este caso es la cuenca del Gran Caribe, que los estados del convenio estén obligados a controlar la polución en esa área, cosa que es el caso siempre en un tratado sobre protección ambiental, y que como consecuencia de daños ambientales en esa zona protegida, la acción sea atribuible a estados que son parte del convenio de San José de Costa Rica y del convenio de protección ambiental de que se trate, generando violación de derechos humanos. Ok, ese es el supuesto. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien Colombia se limitó en su consulta a plantear la relación con el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal con el ambiente, la Corte Interamericana determinó que ella podía perfectamente extender el tema interpretativo no solamente a estos dos derechos, sino a todo el elenco de los derechos humanos en general, que es lo que nos resulta aquí de mayor interés a destacar. Entonces, todo ello con fundamento en la interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos entre sí, como lo sabemos, pero también entre los derechos humanos y el ambiente y la noción de desarrollo sostenible. Esta noción de desarrollo sostenible es fundamental porque en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su labor conjunta, en cuanto se refiere, por ejemplo, a la confección de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Milenio, plantean que no es posible que exista protección del ambiente si no hay democracia y Estado de Derecho. Esto es trascendental. Esto es la interdependencia entre el derecho a un ambiente sano, por una parte, y los derechos civiles y políticos, particularmente los políticos, pluralismo político y principio democrático se refiere. Este desarrollo sostenible, además, tiene que ver con las generaciones presentes y con las generaciones futuras, bajo el tema que se ha tratado en la doctrina norteamericana de equidad intergeneracional. Algo que los indígenas norteamericanos, antes de la llegada de
los españoles consideraban, y como todos los indígenas en general, pero se le atribuye la redacción de la carta del cacique Seattle, de la tribu Sioux, al presidente norteamericano de la época, tratando de explicarle que para la concepción indígena, la generación presente no es heredera de la generación pasada, bajo un concepto patrimonialista económico, sino que por el contrario, la generación presente es comodataria, es decir, prestataria, es decir, ha recibido en préstamo de las generaciones futuras los recursos de la naturaleza y que en consecuencia, como prestatario al fin, está obligado a entregar el bien que le fue prestado a su legítimo propietario, vale decir, las generaciones futuras, al menos en el mismo estado en que se encontraba para el momento en que lo recibió. Ese es el concepto de equidad entre las generaciones, entonces. Pues bien, continuando con esto, esta vinculación entre la protección del ambiente y democracia está particularmente tratado, por cierto, en la Carta Democrática Interamericana. Dice la Corte Interamericana que no solamente hay una relación directa entre los derechos humanos y el ambiente, sino que existe un derecho humano, que es el derecho al ambiente, llamado en nuestra Constitución derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y que forma parte del sistema interamericano a doble título, primero por su previsión tácita en la propia Convención Americana, cuando ella habla de derechos económicos, sociales y culturales, y en un segundo término, en su manifestación explícita en el Protocolo de San Salvador de 1988. Bien, dentro de esta vinculación estrecha entre los derechos humanos y la protección del ambiente, la Corte Interamericana destaca que hay derechos humanos que se encuentran especialmente vinculados al ambiente. Todos lo están, pero hay unos que lo están de una forma especial, dice la Corte, y a su vez ella los subclasifica en derechos particularmente vulnerables y derechos que sirven o que dependen, perdón, de la derechos que son instrumentos para la mejor fundamentación de políticas ambientales. Dentro de los primeros, derechos particularmente vulnerables, se encuentran los dos derechos sobre los cuales Colombia planteó su consulta: el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Estos derechos particularmente vulnerables se llaman derechos sustantivos. La relación entre el derecho a la vida y el derecho al ambiente es obvia. Por supuesto que en condiciones ambientales deplorables, de contaminación, degradación de suelos, tierras y agua, mal puede vivirse en forma digna. Y por supuesto que hay fenómenos graves de contaminación ambiental que podrían generar la imposibilidad de vivir. Y con la integridad personal, obviamente también, con la salud física, perdón, con la integridad física, en vinculación con el derecho a la salud también, y la integridad psíquica, por ejemplo, la exposición grave a fenómenos de contaminación sónica o acústica que generan estrés, angustia, y por supuesto también con el derecho de propiedad. Pero cuidado, no solamente con el derecho de propiedad privada. Una persona es propietaria de una parcela, de un terreno, de un espacio, de una finca, etcétera, que es objeto de una contaminación de los suelos, de las aguas, que la perjudica, por supuesto, haciéndole perder su valor, ese concepto de propiedad privada. Pero también está el concepto de propiedad colectiva propio de las comunidades indígenas. Es el caso, por ejemplo, de las aproximadamente 7 comunidades indígenas que se ven afectadas por la explotación del arco minero del Orinoco en Venezuela, comunidades que con violación de la Constitución y de la Convención Interamericana sobre la Convención 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, no han sido objeto de consulta con las comunidades indígenas, siendo entonces completamente inconstitucionales. Bien, está también aquellos derechos cuyo respeto se va de la mano con la mejor fundamentación de políticas ambientales. Estamos hablando de derechos objetivos, procedimentales o instrumentales, como son el derecho a la información pública,
tan censurada en la Venezuela de hoy, el derecho vinculado con la información, que es la libertad de expresión, también censurado, también cercenado completamente en Venezuela. Sabemos el caso de la contaminación que hubo en el río Manapire, en el estado Monagas, por un escape petrolero, y lo que se logró al respecto fue que la Fiscalía General de la República en su momento, 2000, no recuerdo si 2012 por allí, le pidió al tribunal que estaba conociendo del asunto del derrame petrolero una medida cautelar tendiendo a prohibir toda información sobre pretexto de proteger a las personas para que no entraran en pánico. Y bajo esa idea lo que se logró fue que no hubiese información y nadie sabe qué pasó. Por supuesto, no hay ninguna consecuencia, no hay transparencia de ningún tipo que nos permita a los ciudadanos saber qué pasó con la contaminación del río Manapire y qué pasó con las personas dependientes del agua del río Manapire en cuanto a su vida, a su salud, a su integridad, a su propiedad, etc. El derecho de asociarse o libertad asociativa para la protección del ambiente y asociaciones de defensa de los derechos humanos, el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en la ejecución y en el control de la ejecución de las políticas públicas, y por supuesto el derecho al debido proceso con su particularidad tanto de acciones administrativas como de acciones judiciales. Derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la justicia. Eso vendrán siendo los derechos instrumentales, de cuyo respeto dependería la ejecución, la correcta ejecución de una positiva política de protección ambiental. Por supuesto, estamos hablando algo así de fantasía mayor, si enfocamos esto desde la realidad venezolana, donde por supuesto todo lo que tiene que ver con el ambiente en Venezuela no es sino objeto de destrucción, de degradación, a los fines simplemente de pasando por encima de cualquier persona, incluyendo las comunidades indígenas, puedan obtenerse recursos cuyo destino a final de cuentas tampoco se traduce en beneficio para las personas de Venezuela, posiblemente sí para enriquecer cuentas extranjeras. Este tema es de una tremenda gravedad, por supuesto. Bien, entonces, en el ámbito de las conclusiones más importantes de esta opinión consultiva está el hecho de que la jurisdicción entonces no se limita al espacio territorial del Estado. Insisto, porque esto tiene una doble vertiente. Tiene la vertiente según la cual un Estado, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ejecutar políticas dentro de su territorio que no sean susceptibles de afectar al ambiente ni a los derechos humanos de otras personas que se encuentran fuera del territorio de Colombia, porque serían personas que están bajo su jurisdicción, toda vez que depende en su calidad de vida de circunstancias que pueden ser decididas y ejecutadas por el Estado, en este caso del ejemplo colombiano, en el ejercicio de sus atribuciones según su derecho. Esto hay que recordarlo, hagamos un paréntesis acá, porque la Corte Interamericana también dice que en consecuencia definitivamente la vinculación entre la protección de los derechos humanos y el ambiente es tan grande que no se puede proteger los derechos humanos si se irrespeta el derecho internacional ambiental. Y dentro del derecho internacional ambiental, el principio fundamental vinculado con la materia es el principio según el cual, recogido en la Declaración de Estocolmo de 1972 de Naciones Unidas, pero que viene de un laudo arbitral dictado en 1941, caso Fundiciones de Trail, que lo pueden conseguir por internet fácilmente, un caso en el cual el Canadá había autorizado la instalación de una empresa en área fronteriza con los Estados Unidos, una fundición de acero, siendo que el viento soplaba de norte a sur, llevándose toda la contaminación atmosférica hacia el territorio norteamericano, y allí se estableció en el laudo arbitral, condenando al Canadá, que ningún Estado puede utilizar ni permitir el uso de su territorio de forma tal que se puedan causar perjuicios
al ambiente, a los bienes y a las personas que se encuentran más allá de su territorio, tanto en otros países como en zonas no sujetas a la jurisdicción de ningún Estado, como ocurre, por ejemplo, con el alta mar o con la Antártida. Bien, o por supuesto el espacio atmosférico ubicado por encima del alta mar. Bien, entonces el respeto del derecho internacional ambiental es fundamental y allí viene la vinculación con el tema exigido por Colombia como un planteamiento en su consulta de que esto debería implicar entonces que todo Estado, para proteger el ambiente y proteger los derechos humanos más allá de sus fronteras, vale decir, en su área de jurisdicción, de esta forma amplia e entendida, debe necesariamente hacer que se ejecute un estudio de impacto ambiental que debe ser desarrollado por personas independientes del gobierno. Explícitamente lo dice así la opinión consultiva que estamos analizando. Como sabemos, no hay estudios de impacto ambiental, por ejemplo, en cuanto respecta al arco minero del Orinoco, ya lo hemos dicho. Hay por ahí un artículo de un profesor que dice que hay más de 57 estudios de impacto ambiental en relación a ese proyecto, pero bueno, ¿cómo que 57? ¿No? La Constitución dice que un proyecto implica un estudio de impacto ambiental y sociocultural, pero bueno, vamos a suponer que hay 57, pero ¿quién los conoce? Se han sometido a información pública. ¿Ha podido la gente participar en esos procedimientos? ¿Hay posibilidad de impugnarlos? ¿Quiénes realizaron? ¿Están vinculados con el gobierno? ¿Son realmente gente independiente? Bueno, pues obviamente nada de eso se sabe en nuestro mundo de ceguera y sordera por la acción gubernamental. Bien, los estados entonces tienen la obligación de prevenir los daños ambientales dentro y fuera de su territorio. Porque eso en derecho internacional ambiental ya está claro. Pero cuando vinculamos y hacemos interpretación sistemática entre los principios del derecho internacional ambiental y los principios del derecho internacional de los derechos humanos, si no se protege el ambiente dentro y fuera de las fronteras, tampoco se protegen los derechos humanos dentro y fuera de las fronteras. Fíjense que en materia ambiental y en materia de derechos humanos no hay esa excusita que tienen algunos gobiernos totalitarios y autoritarios de la famosa no intervención. La no intervención, como lo hemos dicho en otros espacios, pueden encontrar el video en mi fanpage. La no intervención se refiere a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado respectivo, porque allí habría injerencia. En esta materia no estamos hablando de asuntos internos, estamos hablando de valores universales, la libertad y dignidad de la persona y la protección del ambiente, en íntima relación interdependiente además el uno con el otro. Bien, entonces se establece el principio precautorio, es decir, no se debe autorizar ninguna actividad que sea susceptible de generar daños o sobre los cuales, perdón, no haya certeza de que no vayan a producir daños dentro o fuera del territorio, daños de naturaleza ambiental, y con ello arrastra el tema libertad, el tema de los derechos humanos. Es lo que se llama el principio indubio pro natura. En caso de duda se debe beneficiar la naturaleza. Si no sabemos si esto va a generar daños o si podemos controlar esos daños o evitarlos, mejor dicho, o restaurarlos si es posible, entonces no se debe permitir la actividad. Y la obligación de cooperar. La obligación de cooperar es importantísima, porque del estudio de impacto ambiental debe determinarse si la actividad que se proyecta puede generar efectos fuera de las fronteras. Porque si es así, surge de inmediato la obligación internacional de consultar no solamente al Estado cuyo territorio se puede ver afectado, sino también a las personas que allí residen o allí se encuentren a cualquier título. E informarles para qué, para que puedan intervenir dentro del procedimiento autorizatorio en el Estado respectivo, a nivel de la toma de decisiones e incluso a nivel de su posterior impugnación de violar los principios de protección de derechos humanos y de protección ambiental de los que estamos hablando. Y ello entonces implica información y
posibilidad de participación de las personas que se encuentran más allá del territorio del Estado, pero dentro de su jurisdicción de acción, bajo las premisas de la igualdad de acceso y no discriminación. Así que las personas de ese otro territorio deben poder intervenir dentro de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de este Estado en los mismos términos en que los nacionales y residentes de este Estado lo pueden hacer. Bien, entonces no cabe duda que existe una estrechísima vinculación entre los derechos humanos y el ambiente, que son temas de carácter universal y que la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema no puede ser en ningún momento desacreditada por la opinión del gobierno venezolano, sob pretexto de su inconstitucional denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque, insisto, estamos hablando de valores universales y que la interpretación que hizo la Corte Interamericana, como la que ha hecho también la Corte Europea, la Africana y otras instituciones y organismos dentro del sistema de Naciones Unidas, son siempre por la misma línea, porque, insisto, estamos hablando de valores universales. No se entiende por derechos humanos y ambiente una cosa en América, otra en Europa, otra en África, otra en Asia, otra en Oceanía. No se entiende por derechos humanos cosas distintas en distintos países. De allí estamos hablando entonces de principios universales. Estamos hablando del valor supremo de la humanidad. Bien, entonces, cualquier cosa, saben que pueden buscar. Por supuesto, tengo una publicación acerca de la imposibilidad de gobernabilidad democrática. O mejor dicho, al revés. La imposibilidad de protección del ambiente cuando no existe gobernabilidad democrática. Lo pueden buscar. Este tema extremadamente vinculado, insisto. Pueden buscar también, pueden localizarme, seguirme a través de mis redes sociales, @AlbertoBUQ, que son mis iniciales, Blanco Uribe Quintero. Pueden escribirme al correo abogado@albertoblancouribe.com y perfectamente podemos atender cualquier asunto. Les recuerdo, como siempre, y les agradezco las sugerencias que me hacen sobre temas que pueden ser de interés. Y el próximo lunes, 12 de marzo, seguiremos hablando de la Corte, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero desde la perspectiva del informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de irrespeto de los derechos humanos en Venezuela, que salió en febrero de 2018. Bueno, gracias por su atención, siempre a su orden por cualquier comentario.